Hola y bienvenidos al módulo 3 de nuestro minicurso de inducción, con miras a nuestro taller de decodificación de productos y servicios. Y vamos a hablar en esta ocasión sobre especificaciones y beneficios. Habíamos hablado en el módulo 2 de cuál debería ser el foco de la argumentación. Y dijimos que la idea era despertar ciertas emociones, ¿no? Habíamos dicho que la idea era superar temores, alcanzar anhelos y desarrollar prioridades. Pero eso tiene un aspecto complementario y es que, qué es lo que vamos a hacer o decir para lograr esos estados, para lograr esa predisposición para comprar. Entonces hay dos términos que bien vale la pena diferenciar. Eh, por un lado especificaciones y por otro lado beneficios. Entonces, por lo general, y sobre todo cuando la venta es técnica, los vendedores, los equipos comerciales basan su argumentación en la presentación de especificaciones técnicas, lo cual no es malo en sí porque pues finalmente es la descripción como tal del producto. Lo que pasa es que hay un problema y es que las estructuras cerebrales que predominan en la decisión de compra son las relacionadas con las emociones. Palabras más, palabras menos. Un estímulo proveniente de los sentidos llega primero a las zonas cerebrales correspondientes a las emociones y luego llegan a las zonas correspondientes al análisis y al razonamiento. Por eso es que muchas veces uno puede muy instintivamente o muy irreflexivamente hacer alguna cosa para solamente unos segundos después estar diciendo, uy, ¿yo qué hice? ¿Por qué? Porque actúa primero la parte emocional y luego la parte racional. Y eso en términos de compras, ¿qué quiere decir? Quiere decir que las decisiones se toman en los centros racionales, en los centros emocionales del cerebro. Las compras se dan cuando hay ciertas emociones, cuando hay emociones de placer, cuando hay emociones relacionadas con el placer o relacionadas con las gratificaciones, con las cosas buenas. El cerebro lo que hace, el cerebro racional lo que hace es hallarle una explicación y un sentido. No es casualidad que cuando se haga una compra muy impulsiva, sin que haya de por medio ningún argumento racional, haya cierta, digamos, propensión a devolver lo que se compró o a simplemente dejarlo tirado en alguna parte y nunca más usarlo. Entonces son las estructuras cerebrales eh, relacionadas con las emociones las que finalmente predominan. Entonces lo que sucede es que el cerebro emocional toma una decisión y el cerebro racional después le da un sentido y un significado a la decisión tomada. Cuando una decisión de compra es 100% emocional, es muy probable que la compra o el trato se reverse por aquello de, uy, ¿yo qué hice? Y cuando la compra o cuando el esquema es enteramente racional, es posible que la compra nunca se haga porque no hay una motivación real que impulse a la compra. El cerebro racional es el cerebro de los cálculos, de los razonamientos, de las explicaciones. O tal vez la única manera para que el cerebro racional reaccione para comprar sea con el precio más bajo. Ahí es posible que se dé. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta al momento de argumentar y al momento de saber qué es lo que voy a argumentar. Entonces, veamos un poco a qué se refiere una especificación técnica. Una especificación técnica es un requisito técnico que cumple un producto, servicio o sistema. Es alguna funcionalidad que debe tener, es alguna potencialidad que debe tener, es algún requerimiento de desempeño que debe tener. ¿Sí? Las especificaciones son cosas que al final se le exigen a un producto.
Cuando se va a diseñar, uno puede decir, yo necesito que se arme un televisor que cumpla con tales y tales y tales especificaciones, que van desde la definición hasta el color de la carcasa y el color o el lugar en donde se tiene el botón de encendido, por ejemplo. Entonces las características o las especificaciones son características. Lo que pasa es que son datos que por sí solos no le dicen nada a un cliente o no le dicen mayor cosa. Si ustedes recuerdan el ejemplo en el módulo 2 sobre el bolígrafo, sí, es bueno que el bolígrafo sea más liviano y que sea reciclable, pero no es posiblemente lo que me impulse a comprarlo en ese momento. Porque lo que impulsa es, acuérdense, superar temores, lograr anhelos y desarrollar prioridades. Entonces un dato como tal no le dice nada a un cliente, ¿sí? Son datos racionales. Si es un precio y todo se queda en el análisis, entonces gana el precio más bajo. No hay apegos emocionales de ningún tipo. Eh, y eso dificulta un poco la compra porque además no tienen asociado ningún estado de bienestar. Las especificaciones como tal simplemente son datos que no tienen asociados ningún estado futuro. Si ustedes recuerdan la gráfica en el módulo 2 de la señora que estaba imaginándose muchas cosas. No necesariamente una especificación por sí sola puede lograr eso, a menos que ya haya una experiencia previa, que eso ya es un tema distinto. Entonces, un diálogo basado en especificaciones y volviendo a nuestro esquema podría ser como necesito algo para reducir desperdicios, ese sería el requerimiento, y el vendedor le puede responder tengo un sistema para eso que consume 10% menos de energía. Chévere, chévere que consuma 10% menos de energía, pero es que esa no era la pregunta. La pregunta era si hay algo para reducir desperdicios y la respuesta tiene que ir en función de eso, pero tiene que ser de una manera que genere arraigos emocionales. Otro diálogo basado en especificaciones es cuando en una actitud muy fresca y muy conchuda, un vendedor dice, te voy a enviar la ficha técnica, tú lo revisas y me cuentas si te sirve el producto. Eso es algo basado en especificaciones, pero no está abriendo ningún espacio para lograr algún arraigo emocional con el producto y con el vendedor. Entonces posiblemente el cliente encuentra que sí le sirve, al igual que otras 50 opciones que le han enviado ficha técnica. Por ahí no es la cosa. Lo que hay es que, volviendo un poco al módulo 2, vender visiones. Y esa venta de visiones está relacionado con el tema emocional. Pero no nos adelantemos. Una especificación lo que sí hace, es fijar un marco de referencia. Es decir, en qué clase de aplicaciones puede funcionar un determinado producto. Y aquí tenemos como ejemplo una tablet. Entonces podemos hablar de una tablet que trabaja con temperaturas de hasta 40 grados. Eso es una especificación que, digamos, no es lo que necesariamente va a hacer que el cliente compre, pero sí va a ubicar a la tablet, en este caso, en un marco de referencia, es decir, aplicaciones de oficina. Por otro lado, también puede haber una tablet que trabaja con temperaturas de hasta 80 grados, lo cual le da la posibilidad de trabajar en aplicaciones industriales. Entonces, una especificación lo que sí puede es clasificar un producto en relación a cuáles son los escenarios en los que puede trabajar. Pero eso no es suficiente para que un cliente logre comprar. Ese ya es otro tema. Porque es que las ventas no se dan debido a las especificaciones, sino debido a los beneficios. Es decir, hay que despertar un cierto estado emocional relacionado con situaciones placenteras, relacionado con situaciones gratificantes, para que haya una mayor predisposición a la compra. Por otro lado, ¿qué es un beneficio?
Entonces un beneficio ya es algo un poquito más adelante, es el estado deseado que alcanza un cliente como consecuencia de haber utilizado un producto. Entonces, como consecuencia de haber utilizado un producto que además tiene una especificación determinada, se logra un estado deseado. Y ahí es donde comienza a producirse o donde comienza realmente a gestarse una venta. Podemos decir también que un beneficio es una especificación aplicada. Dado que esta tablet puede funcionar a más de 80 grados, hasta 80 grados, ¿qué hago con ella? ¿Para qué me sirve? Eso ya es un tema, y ahí ya es un tema de trabajar beneficios. Entonces se puede trabajar en entornos industriales, se pueden trabajar en entornos agrestes, se puede trabajar en entornos al aire libre, con temperaturas elevadas, con radiación solar elevada, bueno, una serie de cosas que pueden, digamos, justificar, darle un matiz a esa especificación. Un beneficio podemos decir que es un resultado que depende de cada cliente. Es decir, con esta tablet usted va a poder ir a planta a mirar sus procesos, dado que puede soportar hasta 80 grados centígrados y eso va a hacer que el trabajo sea más fluido y usted se pueda ir siempre a las 5 de la tarde para su casa. Por ejemplo. Esos son beneficios, esos son visiones que ya están relacionadas con estados emocionales. Entonces ya la persona comienza a verse que puede llegar más temprano para ayudarle a hacer las tareas con los niños, o puede ir a darse una vuelta, o puede tomarse una gaseosa o lo que sea. Y eso ya tiene que ver con estados emocionales. Esos son los que al final impulsan una compra, no tanto la especificación, que es importante porque es a partir de la cual se construye el beneficio. Entonces, la especificación es de un carácter principalmente objetivo y además racional, mientras que un beneficio es de un carácter subjetivo y también emocional. Es decir, no siempre el beneficio que ofrece un producto es el mismo para todos, porque cada quien se imagina su propio estado de bienestar. Es decir, podríamos decir que todo beneficio tiene como cimiento a una especificación. Y si queremos acelerar una venta, lo que necesitamos no es hablar de especificaciones, sino hablar de beneficios. Y para eso es importantísimo conocer el producto y conocer a los clientes, como lo dijimos en el módulo anterior. Muy bien, es todo por esta ocasión, por este módulo 3. La invitación es para nuestro cuarto y último módulo, en qué consiste el ADN de un producto. Muchísimas gracias.